Descubre las adicciones ocultas de Hitler que cambiaron el curso de la Segunda Guerra Mundial. ¿Drogas, obsesiones o algo mucho peor? Suscríbete y activa la campana para no perderte este lado oscuro jamás contado. Piensa en la imagen de Hitler que te viene a la mente: el líder carismático, el orador implacable, el dictador despiadado. Esa es la imagen pública, la que la propaganda nazi cuidadosamente construyó. Pero detrás de esa fachada imponente, se escondía una realidad mucho más compleja, una realidad marcada por adicciones que, aunque ocultas, influyeron profundamente en sus decisiones y en el curso de la Segunda Guerra Mundial. ¿Te imaginas la diferencia entre la imagen pública y la verdad sobre su salud mental y física? Las adicciones, a menudo, funcionan como una máscara, ocultando vulnerabilidades y debilidades. En el caso de Hitler, esta máscara de poder se agrietó con el tiempo, revelando una dependencia a ciertas sustancias que alteraban su juicio y su capacidad de liderazgo. ¿Qué pasaría si te contara que esas adicciones no eran solo un vicio personal, sino una pieza clave en la estrategia militar alemana? Durante la guerra, la presión era inmensa, la responsabilidad abrumadora. Hitler, lejos de la imagen de fortaleza inquebrantable que proyectaba, se enfrentaba a momentos de profunda fragilidad, acentuados por sus adicciones. Estas afecciones, a menudo desconocidas para la mayoría, influyeron en sus decisiones estratégicas, en sus cambios de humor y en su capacidad para tomar decisiones racionales. ¿Cómo crees que estas adicciones impactaron en el desarrollo de la guerra? Pero, ¿qué hay detrás de esa máscara impasible? Algunos historiadores apuntan a las adicciones de Hitler como un factor clave en su implacable ascenso al poder. Se habla de un consumo excesivo de anfetaminas, que le proporcionaban una energía desbordante y una capacidad de trabajo inagotable. Imagina, noches sin dormir, impulsado por una mezcla de ambición y sustancias estimulantes, trazando planes que cambiarían el curso de la historia. Esa energía frenética, ¿fue producto de una mente brillante o de una mente alterada por las drogas? Esa misma energía le permitía mantener un ritmo de trabajo inhumano, imponiendo su voluntad a sus colaboradores y manipulando a las masas con discursos electrizantes. La falta de sueño, consecuencia del abuso de estimulantes, podría haber contribuido a su paranoia y a su toma de decisiones cada vez más erráticas a medida que avanzaba la guerra. ¿Te imaginas la presión? El peso del poder, amplificado por las drogas. ¿Hasta dónde pudo llevarlo? Algunos argumentan que sus adicciones no solo le proporcionaron la energía necesaria para su ascenso, sino que también contribuyeron a su creciente desconfianza y a su visión distorsionada de la realidad. Esa línea entre la genialidad estratégica y la locura alimentada por las drogas se vuelve cada vez más borrosa. Piensa en las decisiones cruciales que tomó. ¿Fueron producto de una mente lúcida o de una mente intoxicada? Vamos a hablar de metanfetamina, una droga que, según algunos historiadores, jugó un papel crucial en la máquina de guerra nazi. Imagina esto: Hitler, consumiendo regularmente esta sustancia, sus decisiones, su juicio, ¿afectados por un cóctel de paranoia y euforia inducida por la droga? Algunos testimonios sugieren que sí. La metanfetamina, conocida entonces como Pervitin, se distribuyó masivamente entre las tropas alemanas, prometiendo mayor energía y resistencia. Pero, ¿a qué precio? El efecto de la Pervitin no era solo un aumento de la energía. Hablamos de una alteración significativa en el estado mental, mayor agresividad, falta de juicio y una sensación de invencibilidad. Piensa en las consecuencias de un líder tomando decisiones estratégicas bajo estos efectos. ¿Influyó esto en la toma de decisiones tan arriesgadas como la invasión de la Unión Soviética, una campaña que desgastó considerablemente las fuerzas del eje? La dependencia a la metanfetamina pudo haber exacerbado la paranoia de Hitler, intensificando su desconfianza hacia sus aliados y contribuyendo a la toma de decisiones impulsivas y erráticas. ¿Te imaginas cómo hubiera cambiado el curso de la guerra si su juicio no hubiera estado tan afectado? La realidad es que es imposible saberlo con certeza, pero la evidencia sugiere una relación significativa entre el consumo de metanfetamina y las decisiones de Hitler. Pero, ¿qué tomaba exactamente Hitler? La evidencia sugiere un cóctel de sustancias. No solo metanfetamina, sino también una variedad de estimulantes y calmantes, prescritos por sus médicos. Imagínate, un líder mundial, dirigiendo una guerra global, bajo la influencia de drogas que afectaban su juicio y su estado de ánimo. ¿Te imaginas el impacto que eso tuvo en sus decisiones? Esa es la pregunta que muchos historiadores se hacen. El origen de estas drogas es también un misterio fascinante. Muchos provienen de laboratorios farmacéuticos alemanes, pero la complejidad de la cadena de suministro durante la guerra hace difícil rastrear con exactitud su procedencia.
Algunas teorías apuntan a la colaboración de científicos y médicos nazis en la creación de estas sustancias, específicamente diseñadas para mantener a Hitler alerta y activo. Piensa en el poder que eso representa. La cuestión es, ¿hasta qué punto estas drogas influyeron en sus decisiones estratégicas? ¿Cambiaron el curso de la guerra? ¿Se tomaron decisiones equivocadas, impulsadas por la confusión mental causada por el consumo de estas sustancias? Es un tema complejo, con muchas preguntas sin respuesta, que nos deja con una imagen perturbada de la figura de Hitler. Te invito a reflexionar sobre ello. Imagina a Theodor Morell, el médico personal de Hitler, una figura enigmática que se convirtió en un actor clave en la historia. Él era el encargado de la salud del Führer, pero su papel fue mucho más allá de las simples recetas. Morell, con sus métodos poco ortodoxos y su arsenal de medicamentos, se ganó la confianza de Hitler, inyectándole un cóctel de sustancias que, aunque pretendían revitalizarlo, lo llevaron a una peligrosa dependencia. Morell le suministraba una mezcla de estimulantes, como la metanfetamina, que le permitían mantenerse despierto durante días, y calmantes para contrarrestar los efectos secundarios. Esta dependencia de las drogas, facilitada por su médico, tuvo un impacto directo en sus decisiones, alterando su juicio y posiblemente afectando el curso de la guerra. Piensa en ello. ¿Qué hubiera pasado si Hitler no hubiese estado bajo la influencia de estas sustancias? La relación entre Hitler y Morell no era simplemente la de paciente y doctor. Morell se convirtió en una figura de confianza, con acceso privilegiado al Führer, influyendo en sus decisiones y en su estado mental. Su papel en la administración de estas sustancias plantea interrogantes sobre su responsabilidad en las acciones de Hitler y las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. ¿Hasta qué punto Morell fue consciente de las implicaciones de sus actos? Mucho más allá de las intrigas políticas, la salud de Hitler se deterioraba rápidamente. Tú verás cómo las inyecciones diarias de Morell, una mezcla heterogénea de sustancias, lejos de fortalecerlo, lo debilitaban. Su cuerpo, otrora robusto, comenzaba a mostrar los estragos de un régimen de salud tan peculiar como peligroso. Las migrañas se intensificaron, sus problemas digestivos empeoraron, y una fatiga constante lo consumía. Este deterioro físico no era un asunto menor. Piensa en las consecuencias para el liderazgo alemán. Un Hitler cada vez más débil, con dolores constantes y una mente nublada por los fármacos, tomaba decisiones cruciales para el destino de una guerra mundial. ¿Qué impacto tuvieron sus limitaciones físicas en sus juicios estratégicos? ¿Afectó su capacidad para liderar y tomar decisiones cruciales? La falta de claridad mental, consecuencia directa de su estado de salud, posiblemente contribuyó a errores de juicio que cambiaron el curso de la guerra. Su creciente dependencia de Morell y sus tratamientos experimentales, en vez de mejorar su salud, la empeoraron aún más, creando una espiral descendente que afectó su capacidad de liderazgo. ¿Te imaginas las consecuencias de un líder debilitado al frente de un imperio en guerra? Verás cómo esas sustancias, lejos de curarlo, exacerbaban sus problemas mentales. Su paranoia se intensificó, viendo enemigos por todas partes, incluso entre sus aliados más cercanos. Desconfiaba de todos, alimentando una atmósfera de miedo y sospecha en su círculo íntimo. Las decisiones que tomaba, a menudo impulsivas y basadas en estas falsas percepciones, comenzaron a tener consecuencias devastadoras. Su impulsividad se volvió incontrolable. Órdenes contradictorias, cambios repentinos de estrategia, y una incapacidad para escuchar consejos sensatos se convirtieron en la norma. Recuerda, tú, que estas decisiones no eran producto de una mente lúcida y estratégica, sino de una mente corroída por la enfermedad y la desconfianza. Imagina el impacto de estas decisiones erráticas en el curso de la guerra. La invasión de la Unión Soviética, un error de cálculo monumental impulsado por su paranoia y su deseo de conquistar el espacio vital que él creía necesario, es un ejemplo perfecto. La falta de planificación, la subestimación del enemigo, y la falta de una estrategia coherente, consecuencias directas de su estado mental deteriorado, llevaron a millones de muertes y a la prolongación del conflicto. Recuerda que ya habíamos visto cómo las drogas afectaban su juicio. Ahora, imagínate a Hitler en la conferencia de Wannsee. Esa reunión, aparentemente fría y burocrática, donde se decidió la solución final. Piensa en la presión, la responsabilidad. ¿Cómo crees que influyeron sus adicciones en su capacidad para razonar, para ver las consecuencias de sus decisiones? ¿Acaso su paranoia, exacerbada por las sustancias, lo llevó a una visión distorsionada de la realidad, a una falta de empatía que facilitó la aprobación de un plan tan monstruoso?
Es fácil imaginar cómo una mente ya alterada por las drogas podría haber interpretado la resistencia o la discrepancia como una amenaza. Esa desconfianza, esa visión del mundo como un campo de batalla donde todos son enemigos potenciales. ¿No te parece que esto facilitó la toma de decisiones tan radicales y despiadadas como las que se tomaron en Wannsee? Sus adicciones podrían haber nublado su juicio, impidiéndole ver la magnitud del horror que estaba a punto de desatar. Quizás, sin la influencia de esas sustancias, la historia hubiese sido diferente. Quizás, una mente más lúcida habría considerado las consecuencias a largo plazo, la reacción internacional, el costo humano. Pero con una mente nublada por las drogas, la decisión de implementar la solución final se convirtió en algo más fácil, más lógico, dentro de su distorsionada realidad. Piensa en ello. Piensa en Stalingrado, tú. El invierno se cierne, un frío que cala hasta los huesos, y el avance alemán se estanca. ¿Qué pasa? Las fuentes históricas, combinadas con el conocimiento de sus adicciones, nos pintan un cuadro preocupante. Hitler, intoxicado, toma decisiones estratégicas erróneas, ignorando los consejos de sus generales, obsesionado con una victoria que se le escapa entre los dedos helados de la estepa rusa. Su juicio, nublado por las drogas, le impide ver la realidad del frente. La logística falla, las tropas sufren, la moral se desploma. La tenacidad soviética, alimentada por la defensa de su patria, se enfrenta a un ejército alemán debilitado no solo por el frío y el agotamiento, sino también por las decisiones erráticas de su líder, un líder que ya no está en plena posesión de sus facultades. La batalla se convierte en una carnicería, una sangrienta pesadilla. La resistencia soviética, inicialmente subestimada por un Hitler intoxicado, se convierte en un muro infranqueable. La derrota en Stalingrado, un punto de inflexión en la guerra, podría verse, en parte, como el resultado de un error estratégico monumental, una falla de liderazgo profundamente arraigada en la adicción del Führer. Recuerda el asedio de Berlín, ¿verdad? La ciudad, un amasijo de ruinas bajo un cielo gris. Y ahí está Hitler, en su búnker, rodeado por la desesperación. Pero no solo eso, tú. Imagina el peso de la derrota, la presión inmensa, y encima, el efecto de sus medicinas. Los médicos le suministraban una mezcla de fármacos, un cóctel que nublaba su juicio, que le mantenía despierto, pero a costa de una claridad mental cada vez más difusa. Estas sustancias, combinadas con la falta de sueño y el estrés extremo, alteraron su capacidad de razonamiento estratégico. Ya no era el calculador líder de antaño. Sus decisiones, antes precisas y frías, ahora eran erráticas, impulsivas, dictadas por una mente intoxicada y desbordada. Piensa en las consecuencias de esto, en cómo afectó a las decisiones militares. Sus órdenes, antes claras y directas, ahora eran contradictorias, a menudo irreales. La defensa de Berlín, que ya era una tarea casi imposible, se vio aún más comprometida por la incoherencia de sus estrategias. ¿Te imaginas la frustración de sus generales, obligados a seguir las instrucciones de un líder intoxicado, un hombre que ya no estaba en control de sus propias facultades? El colapso final, la rendición, la derrota. ¿Cuánto influyeron sus adicciones en todo esto? Es difícil precisar la magnitud exacta, pero es innegable su impacto. La imagen del Führer, el líder invencible, se desmorona ante la evidencia de su vulnerabilidad, de su dependencia a las drogas, de su mente debilitada por la presión y la intoxicación. Una verdad que cambia la narrativa de la guerra. Piensa en el pacto Molotov-Ribbentrop, firmado en 1939. Una alianza de conveniencia entre Hitler y Stalin, dos dictadores aparentemente irreconciliables. ¿Pero qué pasaba en la mente de Hitler? ¿Era una jugada maestra, o una señal de una mente fracturada, influida por la presión, la paranoia, y quizá, algo más? Algunos historiadores argumentan que el pacto fue un síntoma de la creciente inestabilidad mental de Hitler. Su adicción a las drogas, su paranoia y sus delirios de grandeza podrían haber nublado su juicio, llevándolo a tomar decisiones impulsivas y estratégicamente cuestionables. ¿Te imaginas el peso de la guerra sobre sus hombros, exacerbando sus problemas preexistentes? La invasión de Polonia, justificada por Hitler como una necesidad estratégica, fue precedida por este pacto con la URSS. Este acuerdo le permitió a Hitler concentrar sus fuerzas en el oeste sin temor a una intervención soviética inmediata. ¿Fue este cálculo estratégico, o una decisión producto de una mente desequilibrada, buscando una solución rápida a un problema complejo? El pacto, a corto plazo, pareció beneficiar a Hitler. Pero a largo plazo, se convirtió en un error fatal.
La traición a la URSS, inevitable dada la naturaleza expansionista de Hitler, desencadenó una guerra en dos frentes que resultó decisiva en su derrota. ¿Fue este un error estratégico clásico, o la consecuencia de una mente perturbada? Piensa en septiembre de 1939. La tensión es palpable, Europa está al borde del abismo. Tú, desde tu perspectiva, ves a Hitler. No solo es el dictador despiadado que conoces, sino también un hombre afectado por sus adicciones. ¿Cómo influyó esto en su decisión de invadir Polonia? Imagina su mente nublada, sus juicios alterados por sustancias que nublan su razón. El mapa de Europa, en su escritorio, parece un tablero de juego donde las piezas se mueven bajo la influencia de una mente intoxicada. La invasión de Polonia no fue una decisión fría y calculada, al menos no completamente. Las drogas, según muchos historiadores, jugaron un papel crucial en este momento decisivo. ¿Cómo afectaron la percepción del riesgo? ¿Cómo distorsionaron su juicio? ¿Le hicieron ver oportunidades donde solo había peligro? Quizás la agresión desenfrenada que caracterizó la invasión fue, en parte, una consecuencia de su estado mental alterado. Imagina la presión sobre sus hombros, el peso del mundo en sus manos, exacerbado por los efectos de las drogas. ¿Tomó decisiones más impulsivas, más arriesgadas de lo que hubiera hecho en circunstancias normales? ¿Subestimó la resistencia polaca debido a su estado alterado? La respuesta, quizás, se encuentra en la compleja interacción entre sus ambiciones, sus adicciones y la realidad de la guerra. Recuerda la tensión antes de la Operación Barbarroja. Hitler, obsesionado con su visión de un imperio, ignoraba las advertencias de sus generales. ¿Por qué? Porque su adicción al poder, su necesidad imperiosa de conquistar, nublaba su juicio. Veía la URSS como un obstáculo, una presa fácil, cegado por su propia megalomanía. No consideraba la inmensidad del territorio, el rigor del invierno ruso, ni la resistencia del pueblo soviético. Todo eso palidecía ante su ambición desmedida. Su adicción a la metanfetamina, un secreto a voces entre sus allegados, probablemente exacerbó su impulsividad y su falta de realismo. Imagina al Führer, alimentado por la droga, tomando decisiones cruciales, basadas en un optimismo irreal y una subestimación peligrosa del enemigo. La planificación de la Operación Barbarroja, ya deficiente en sí misma, se vio aún más comprometida por su estado mental alterado. El tiempo se convirtió en su enemigo, no solo el invierno, y su impaciencia jugó en contra. La falta de planificación adecuada para la logística, la subestimación de la capacidad de resistencia del Ejército Rojo, y la extensión del frente de batalla fueron errores fatales. Pero, ¿cuánto influyó su adicción en estas decisiones equivocadas? ¿Cuánto de la debacle de Barbarroja se debe a la mente envenenada de un hombre adicto al poder y posiblemente a otras sustancias? Esa es una pregunta que se queda resonando en la historia, una pregunta que te invita a reflexionar sobre las consecuencias devastadoras de la adicción, incluso en los más poderosos. Pero tú te preguntarás, ¿cómo influyeron sus adicciones en sus últimos días? Las evidencias sugieren un declive mental acelerado. Su paranoia, alimentada quizás por la metanfetamina que consumía habitualmente, se intensificó. Ya no era el estratega calculador de antaño, sino un hombre consumido por el miedo y la desesperación. El búnker se convirtió en su prisión, un reflejo de su mente en ruinas. Imagina la presión, el Ejército Rojo avanzaba implacablemente, sus aliados se derrumbaban y su imperio, el sueño de su vida, se desmoronaba a su alrededor. La combinación de estrés, privación de sueño y el probable abuso continuado de estimulantes pudo haber contribuido a un estado de delirio y confusión mental. ¿Cuánto control tenía realmente sobre sus acciones en esos momentos finales? Algunos historiadores especulan que su juicio estaba tan afectado que la decisión de suicidarse no fue una elección racional, sino una consecuencia de su estado mental deteriorado. La mezcla de fármacos, la falta de sueño y el colapso de todo lo que había construido pudieron haberlo llevado a un punto de ruptura psicológico, donde la muerte se presentaba como la única salida a su pesadilla. Habíamos visto cómo la metanfetamina nublaba su juicio, pero ¿te imaginas el impacto en sus decisiones militares? Piensa en las batallas, en las estrategias, en la vida de millones de soldados. ¿Cuántas vidas se perdieron? ¿Cuántas familias destrozadas, a causa de un líder intoxicado por sus propias adicciones? Sus juicios erráticos, impulsados por la paranoia y la falta de claridad mental, se tradujeron en una cascada de errores estratégicos que cambiaron el curso de la guerra. Recuerda la invasión de la Unión Soviética, una decisión crucial impulsada por su ambición desmedida y posiblemente exacerbada por sus adicciones. La magnitud de la derrota, la inmensa pérdida de vidas humanas en ambos bandos,
¿Fue en parte consecuencia de un juicio nublado? Es difícil saberlo con certeza, pero las evidencias sugieren una estrecha relación entre su consumo de sustancias y sus decisiones más catastróficas. El costo humano de sus adicciones es inmensurable. No solo se trata de su propio declive físico y mental, sino del impacto devastador en millones de personas. Soldados que murieron en batallas innecesarias, civiles que sufrieron bajo su régimen, familias desgarradas por la guerra, todo esto forma parte del legado oscuro de un hombre cuyo juicio estaba comprometido por las sustancias que consumía. Es una lección escalofriante sobre el poder destructivo de la adicción. Así que, ahí lo tienes. Las adicciones de Hitler, lejos de ser un detalle menor, fueron un factor clave en la toma de decisiones que marcaron el curso de la Segunda Guerra Mundial. Piensa en las consecuencias de un líder con el juicio nublado por las drogas, incapaz de evaluar riesgos con claridad. ¿Cuántas vidas se pudieron haber salvado con un liderazgo más lúcido? La verdad es dura, ¿verdad? No se trata de justificar sus crímenes, sino de entender cómo las adicciones, en este caso tan extremo, pudieron influir en el desarrollo de una guerra que costó millones de vidas. Es un recordatorio de la fragilidad humana, incluso en los puestos de poder más altos. Recuerda que la historia no siempre es fácil de digerir. A veces, la verdad es oscura y compleja, pero es importante conocerla para aprender de ella. Las adicciones de Hitler nos ofrecen una perspectiva diferente, una mirada al lado oscuro de la historia, a las debilidades incluso de los personajes más poderosos. Espero que te haya resultado interesante. Si te gustó, dale like y suscríbete para más contenido histórico. ¿Qué opinas sobre las consecuencias de las adicciones de Hitler? Déjalo en los comentarios.